As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos televidentes, a este programa en el que vamos a hablar sobre medicinas, sobre todo medicina alternativa. Y para ello hemos considerado pertinente invitar a un experto en lo que hemos oído hablar, es la ozonoterapia. Se trata del doctor Luis Centeno, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Centeno, cuéntenos en primer lugar qué es la ozonoterapia. Bienvenido. Primero, gracias por la invitación. La ozonoterapia es una terapia que la llaman alternativa, pero que la Organización Mundial de la Salud la tiene incluida, ¿no? Y la reconoce como una de las terapias de oxígeno, ¿no? Igual como la cámara hiperbárica o cuando se utiliza el oxígeno, digamos, en los casos de la medicina alopática por problemas de otro tipo, o sea, que se lo utiliza, o sea, dentro de todo ese concepto está la terapia ozono. Ya. ¿Por qué a la ozonoterapia se le considera alternativa? ¿Es porque no se mezcla bien con los otros temas de lo que podríamos llamar medicina tradicional occidental, alopatía, en fin? ¿O por qué? A ver, ese es un tema a discutir, ¿no? El término alternativo quiere decir en relación a. Entonces, la medicina alopática podría ser alternativa para el otro tipo de medicina. Por ejemplo, en lugar de usar antibióticos y otro tipo de cosas, se utilizaría la ozonoterapia. Correcto. Ahora, lo que, digamos, volviendo al tema de lo alternativo, yo creo que mejor debería ser, digamos, un término de medicinas complementarias. Porque eso. La medicina... Se pueden usar varias, La medicina es una sola. Yo a veces siento que cuando hablamos, por ejemplo, homeopatía o lo que sea, empiezan a chocar, ¿no? Y a decir... yo uso esta y no la otra, cuando yo creo que en realidad hay que buscar lo mejor. Si las hierbas le sienta bien y usted tiene que tomarse una agüita de alguna cosa, pero por otro lado pues no le queda más remedio que hacerse una cirugía, pues se la hace. Y si tiene que usar la ozonoterapia o tiene que usar homeopatía, usted puede ir combinando, y allí yo creo que está la mayor racionalidad de un uso adecuado de la medicina. Eso es correcto, porque en esto, digamos, se presenta un conflicto. Sí. Por un lado, digamos, la medicina alopática, para la cual yo fui formado también. Yo fui formado... Usted tiene su título de medicina y cirugía, ¿no? Medicina y cirugía, ¿no? ¿Qué es lo que les daban? Así es. Claro. Pero, digamos, aquí hay un conflicto, ¿no? de parte y parte. La alopatía negando las otras formas, digamos, de medicina. Y cerrándose, ¿no? Diciendo no. Y también, digamos, algunos médicos que practican la llamada medicina alternativa, también cerrándose a los avances de la llamada, digamos, medicina científica, ¿no? Entonces yo creo que tanto lo uno como lo otro no es conveniente. En definitiva, creo que el ser humano como un conjunto integrado, o sea, ¿no? de cuerpo, de mente y de una parte espiritual, no se lo puede tomar de una manera organicista, ni tampoco, digamos, de la otra manera, negando los avances de la ciencia. Entonces yo creo que el término más conveniente sería de medicina complementaria. Muy bien. Ahora, basándonos en esos conceptos, ¿usted cree que le ha servido de mucho también el conocimiento que los conocimientos que obtuvo en la universidad para obtener su título de médico general y cirujano? Claro, usted lo dijo hace un momento, ¿no? Cuando es necesario, digamos, lo que nos enseñaron a nosotros, digamos, dentro de la medicina alopática, hay que hacerlo. Le pongo un caso. Por ejemplo, el ozono, en mi práctica privada lo utilizo bastante en el tratamiento de las lumbalgias, ya sea, digamos, de una u otra causa. Dolores, ¿no? dolores fuertes. En la parte lumbar, ¿verdad? Yeah. Okay. Generalmente, digamos, es una cuestión muy común, es por problemas de discos intervertebrales en esa región. Pero si el paciente viene y no puede caminar, si el paciente viene con dolor insoportable, es lógico que en ese momento voy a utilizar la medicina alopática para poderlo sacar de esa situación aguda de dolor. Ahora, para la regeneración del tejido, para la regeneración de su algo estado, a más largo plazo, a más largo plazo, claro que voy a utilizar, digamos, el ozono, porque la medicina alopática, en cambio, en ese sentido, no me va a dar la respuesta que yo quiero, ¿no? El ozono es barato, está en la atmósfera.
Claro, nosotros hemos oído, creo que todo el mundo ha oído el problema de la capa de ozono, ¿no? Ahora, el ozono, pues, como todo el mundo creo que ya lo sabe, es un gas. Es un gas, que existe en la naturaleza, ¿no? A más de 10 kilómetros de altura, en las capas superiores de la atmósfera. Ahí existe de manera natural. ¿Qué tiene, digamos, de importancia? Creo que todo el mundo ya lo sabe. Si no tuviéramos la capa de ozono, la vida no sería posible. Así es. Porque la capa de ozono hace que se filtren los rayos solares, los rayos ultravioleta, otro tipo de rayos que si nosotros no tuviéramos esa protección, no podría haber vida, no solamente humana, sino también, claro, digamos, y por eso vegetal. se ha presentado esas emergencias, ¿no? De los agujeros, de la capa de ozono, y qué hacer para evitar que sigamos deteriorando nuestro ambiente. Ahora, ¿cómo ese ozono se aplica a las personas? Usted mencionó el caso de la lumbalgia, pero también hay otros temas, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué es lo que nosotros, digamos, adquirimos como experiencia en la cuestión del ozono? El ozono ya en el año 1857 ya fue, digamos, estudiado por un médico alemán, ¿no? Creó, digamos, de apellido Siemens, creó su aparato de ozono. O sea, aprendiendo de la naturaleza vamos a ver cómo lo vamos a utilizar para fines médicos. Y ya en el año 1861, un médico en los Estados Unidos, ¿no? Lo utilizó para una epidemia de difteria. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esa enseñanza en la naturaleza, hacerlo a través de una máquina que transforma el oxígeno medicinal, lo transforma en ozono. Yeah. Quiere decir que generalmente, digamos, en estas máquinas con una descarga eléctrica de alto voltaje, de 10.000, 20.000 voltios, se transforma el oxígeno medicinal en otro gas, que es el ozono, o sea, con un átomo más. ¿Qué es lo que se consigue con eso? Que se obtiene en condiciones médicas reguladas, con una dosis, con una concentración correcta para porque esto no lo puede hacer cualquiera. No lo puede hacer cualquiera, ni debe hacerlo cualquiera. Sino, como usted dijo, ¿de qué nos sirve, de qué nos ha servido el conocimiento médico? Del cuerpo humano, de las reacciones. Para entender, digamos, al ser humano dentro de su anatomía, dentro de su fisiología, dentro de sus reacciones emocionales. O sea, no se puede ir al ozono sin tener ese conocimiento, esa formación original que nos da, digamos, la medicina alopática. Yeah. Entonces, cuando ya lo obtenemos el ozono en condiciones, digamos, médicas, lo utilizamos para diferentes tratamientos médicos, ¿no? Entonces, en ese sentido... ¿Y qué hacen? ¿Inyectan? Ya. El ozono, una vez que lo producimos en la máquina... respira? ¿Cómo no, a ver, la cuestión de la respiración directamente por las vías, no, hay que tener mucho cuidado porque se necesita, digamos, una dosis y una concentración muy baja porque es irritante para las vías respiratorias. Se lo aplica por diferentes vías, ¿no? Hay una autohemoterapia menor, una autohemoterapia mayor, y primero expliquemos eso. Estamos usando la sangre. La sangre sacamos al paciente, la ozonizamos de acuerdo a unas, digamos, dosis y cantidades necesarias, y lo volvemos a la musculatura, ¿ya? Eso, digamos, se lo utiliza generalmente para mejorar el sistema inmunitario, pues en los problemas de alergias, especialmente en los niños, etcétera, etcétera. La autohemoterapia mayor, sacamos, digamos, una mayor cantidad de sangre. Ahora hay unos equipos, digamos, más sofisticados, electrónicos, que tienen todo un circuito cerrado. ¿No? Con su propia sangre. Con su propia sangre se ozoniza y luego la vuelven. Y la vuelven, digamos, al torrente sanguíneo. Otro método es el método de insuflación rectal, o sea, con una sonda por el recto, con unas 2 o 3 centímetros dentro del recto, se aplica, digamos, de acuerdo a la enfermedad, una dosis correspondiente. No son tratamientos dolorosos, no son invasivos
y pueden aplicarse en personas que estén sanas totalmente para mejorar su calidad de vida, en fin. Claro. Ahora, quería tocar el tema, digamos, de la otra forma, de aplicación, que es intralesional, ¿no? En este caso, digamos, con unas agujas muy finas. En el lugar donde tiene el dolor. Donde tiene el dolor o la alteración, en este caso de las hernias discales que habíamos hablado, o de problemas de rodillas, de artritis o de artrosis, se aplica directamente, digamos, en el ¿Y da buen resultado en artrosis? Excelentes resultados, excelentes resultados, ¿verdad? Y eso, digamos, es creo que me remito a los 15 años de práctica que tengo en esta área, ¿no? Ya, pero le decía también, se puede hacerlo, ese tratamiento con personas que no están enfermas, que no tienen un problema específico en ese momento para prevenir. Usted ha tocado, digamos, el tema de cómo actúa el ozono. El ozono actúa estimulando los procesos de estrés oxidativo, ¿ya? Ahora diría, pero ¿cómo el ozono estimula el estrés oxidativo? Y es un tema que sí quisiera tocarlo aquí, porque dice, bueno, si estimula el estrés oxidativo, entonces ¿cómo así lo utilizamos para...? Ya, es simple, porque se lo aplica de una manera regulada, controlada. Entonces, el efecto es un efecto comenzando, digamos, por un efecto bioquímico, ¿ya? Al aplicar el ozono dentro del organismo por diferentes vías, lo que se hace, digamos, en primer plano es romper la doble enlace estructural que tienen los ácidos poliinsaturados. ¿Qué es lo que pasa ahí? Enseguida se producen unos mediadores que permiten, digamos, que son enzimas, que permiten, digamos, el restablecer el desequilibrio que se produce entre los procesos oxidativos y los procesos de regeneración. Antioxidativos. ¿sí? ¿Sí? Antioxidantes, o sea, los procesos oxidantes y los procesos antioxidantes. Entonces, es una reacción que al ingresar al organismo se manda, digamos, con este proceso bioquímico, un mensaje regulado de respuesta del organismo para equilibrar, digamos, su equilibrio cuerpo, oxidativo y antioxidativo. Muy interesante. Miren ustedes, una serie de cosas que hemos aprendido con el doctor Luis Centeno. Habría para conversar larguísimo, por supuesto, y entrar en más detalles, pero hemos visto en qué consiste esto de la ozonoterapia, la importante relación entre las diferentes áreas de la medicina y, por supuesto, qué soluciones podemos tener a los problemas que se nos presentan. Gracias, Luis. Quería agregar solamente sobre la pregunta concreta, porque la respuesta mía fue bastante, digamos, un poco más técnica, ¿no? Sí. Pero usted me preguntó si se lo podía utilizar, digamos, en las personas sanas, aparentemente sanas. Claro que sí, porque los procesos, digamos, de desequilibrio oxidativo y antioxidante del cuerpo están presentes en todos los seres humanos, y eso hace, digamos, que volvamos a nuestra homeostasis, a nuestro equilibrio, y eso ayuda, digamos, para tener mejor salud, para retrasar el envejecimiento. Y entonces yo creo que sí puede, y de hecho lo utilizamos de manera preventiva. Muchas gracias al doctor Luis Centeno y seguimos con ustedes.